Bien, bueno, vamos a dar comienzo. Buenos días a todos. Ya estaba probado de que se iban a sumar más pasados los 5 minutos de las 11. ¿Cómo están? ¿Cómo está Juan Pablo, que te veo por ahí? Hola, buen día a todos. Bueno, Juan ¿Todo Pablo, bien por acá? buenísimo. Les voy a recordar que está Juan Pablo, que nos va a acompañar y él también va a estar intercambiando con nosotros. Recuerden que él es estudiante de psicología, está en su último tramo, ¿no, Juan Pablo? Tratando de terminar en año particular también. Todos ustedes arrancando, yo tratando de terminar. Así que bueno, acá vamos a estar acompañando a Cande y aportando lo que se pueda desde mi lugar. Buenísimo. Gracias, Juan. Bueno, este es el segundo encuentro de lo que es el taller de herramientas de estudio y bueno, hoy íbamos a ver puntualmente algunos aspectos relacionados a lo que son los procesos como de trabajo con el texto, ¿sí? Y haciendo un poco de referencia a lo que es resumen y síntesis. Bien. Esto siempre me cuesta a mí, presentar. Ustedes me dicen si se ve, si no. Bien. Yo quiero por ahí recordarles que estos talleres también son tipo conversatorios, ¿sí? Ustedes tienen habilitados los micrófonos, el chat, pueden interactuar también, abrirlos y preguntarnos, consultarnos, compartir, decirnos si están de acuerdo, si no están de acuerdo, ¿sí? Bueno, y el objetivo es ese, compartir las experiencias, trabajar aspectos vinculados al estudio y adquirir herramientas, fortalecer o identificar o herramientas para trabajar con textos, ¿sí? Más allá de que ustedes están haciendo estos talleres, ¿no? Para esto, ¿no? De alguna manera poder fortalecer algunas herramientas para estar como más preparados, más fortalecidos en el momento del cursillo o para trabajar con los materiales de la universidad. Eh, Quería consultarles, ¿no? Esto, de que quería compartir esta pregunta, ¿sí? En este año tan particular. ¿Cómo se han organizado, no? ¿Cómo vienen organizando el tiempo de estudio? Tiene que ver un poco con algunos aspectos que vimos en el encuentro anterior. Bueno, hablamos un poco más sobre lo que era la organización, la gestión del tiempo, la administración, ¿sí? Llega el, el Power. Sí, Cande, se ve bien. Buenísimo, Juan. ¿Sabes qué te voy a pedir? Si me podés ir compartiendo los comentarios de los chicos. Por ahí escuché un sonido, pero no puedo ver porque tengo la pantalla completa. Dale, yo te voy leyendo. Acá Candela dice que Ujú. en nuestro colegio este año no estudiamos literalmente nada, solo hicimos trabajos. Barbie, nosotros no estudiamos en todo el año, solo entrega de trabajos prácticos. Bien, claro, las modalidades, digamos, la modalidad del colegio cambió, ¿no? Cambió la asistencia, cambió la manera de interactuar los docentes y los docentes con los estudiantes. Entonces, bueno, se fueron como probando, ¿no? Distintos, como a través de los dispositivos, distintas maneras, ¿no? Y uno tiene que ver con esa, digamos, por ahí a qué nos, digamos, a qué llamamos a estudiar. No estudiamos, sino que entregamos trabajos. Porque por ahí, para entregar esos trabajos, tuvimos que hacer a lo mejor algún proceso para poder, de alguna manera, confeccionarlo, ¿sí? A ver qué dicen por ahí. Así, eso con respecto a lo que ustedes me están diciendo, esos comentarios están siendo en relación a lo que fue la dinámica con el cole, ¿no es cierto?
¿Qué más pueden decir de eso? Ahí nos cuentan, trate de mantener o recuperar en casa la rutina que tenía antes de la pandemia. Me cuesta más aprender, siento que con la virtualidad aprendo un ratito y me olvido. Mm. Juliana, yo personalmente trato de conectarme todas las clases y hacer todas las actividades, las llevo al día y estoy con la tesis. Así que estoy a full con eso. También me pasa como Cande, que no estudié una vez en este año. Supongo que algunas cosas que veo ya las sé de otros años, porque se junta todo para hacer la tesis. Martina, en mi colegio igual, yo creo que organizar el tiempo personalmente en estos momentos cuesta más porque no se hay una rutina estricta, como que uno mismo debe ponerse los límites y aprovechar el tiempo. Bien, gracias Juan. Gracias. Es muy valioso lo que están diciendo, es muy importante todos los comentarios desde lo que hicieron también desde el cole, porque indudablemente, digamos, todo viró, ¿no? Hacia esta virtualidad. Entonces, pensar en esa dinámica que teníamos antes, cuando teníamos con la presencialidad, ir a la clase, por ahí hay quienes necesitan más lineamientos, o esa misma dinámica a la que venimos acostumbrados, porque nos iba resultando de alguna manera, y porque estábamos acostumbrados a eso, a la presencialidad, a tener un lineamiento, para mañana lean esta parte, me entregan aquella otra, el intercambio con los profes, el intercambio con los compañeros, con las compañeras, con los espacios de las escuelas, esto de reunirnos para hacer trabajos. Entonces, la dinámica cambió completamente. Pero bueno, sin embargo, digamos, esta virtualidad como que también nos implicó a que también nos reacomodáramos y nos autogestionáramos y nos autoorganizáramos, digamos que es algo que a lo mejor que no estábamos acostumbrados, ¿no? Y había que hacerlo en tan poco tiempo y sobre la marcha, entonces como que se generaron varios aspectos ahí que implicaron a que tuviéramos que conocer recursos, herramientas, de pronto vernos solos y no tan solos porque siempre estamos conectados, organizarnos, gestionar. Bien, sí, en relación a lo que decían recién, esto de cómo se organizaron o cómo se vienen organizando y ahora que ya está terminando el año, ¿no? Para hacer todos esos exámenes, esas entregas. Mira, acá han hecho un par de comentarios más al respecto, interesantes que creo que nos ha pasado a varios. Eh, Al no estar en el colegio me distraigo más. Al no tener el colegio, tu cabeza piensa que tenés tiempo libre y en realidad es que no. Se trata de hacer todo por uno mismo y no porque el otro lo dice, que es algo que estábamos muy acostumbrados por ahí, esa estructura del colegio de organizar las clases, los horarios, cuándo se estudia, cuándo no, cuándo toca una materia, cuándo toca la otra, a pasar a esta suerte de independencia en que les iban dando actividades para hacer prácticos y que de pronto es uno el que se tiene que organizar y ver en qué momento se sienta, cómo se apropia el material. No sé si han tenido oportunidad este año, capaz ahí me pueden comentar de socializar por ahí lo que iban viendo con los compañeros, de hacer una videollamada, una meet, de compartir lo que iban aprendiendo, tratar de elaborar los prácticos juntos, o ha sido todo más solitario este año. Para mí también tiene que ver con el tema de la predisposición y la responsabilidad de cada uno, porque, o sea, si vos sos muy responsable en el colegio, en la casa también vas a tratar de dar lo mejor de vos y ponerte, sentarte y hacer las cosas. Y con el tema que decís, Juan, de si tuvimos contacto con nuestros compañeros, yo solamente tuve contacto a través de reuniones del colegio, o sea, no hicimos así, porque sí, una reunión para ver si todos iban aprendiendo o no. Ninguna actividad, digamos, que implicara reunirse de alguna forma con los compañeros para construir colectivamente, digamos, fue todo trabajo práctico individual, consigna y cada uno hizo lo suyo, por lo que me comentas, ¿no?
O sea, nosotros como estamos haciendo la tesis en este último año, trabajamos en grupo y bueno, solamente tenemos como contacto con el grupo y si no, bueno, en clase, si tenemos algún taller o alguna obra todos juntos, sí, pero en un grupito reunirnos para ver qué iban aprendiendo cada uno, por eso solo no. Bárbaro, gracias. Bien. Bueno, Tiene, yo le sumo ah, sí, Emi, sí, Emi. no, eso que dijo Juliana, yo en mi caso sí trabajé este último tiempo bastante en grupo con los temas de investigaciones, pero aprender, digamos, no. Y ahora que estoy con esto estudiando, me cuesta mucho más, parece. Como que dejé el hábito, o capaz porque antes, los años anteriores yo trabajaba, entonces me organizaba mejor y aprendía o aprendía. Y ahora estás todo el día en la casa, no sé, pero me cuesta mucho más aprender, digamos, leer, que me quede leer y que yo sepa comprender. Tengo que hacer el doble de tiempo de lo que hacía antes. A mí me pasa un montón, como decía Juliana, que depende un montón de la responsabilidad de cada uno, ¿no? De la responsabilidad de predisposición que tenga. Yo antes de esta pandemia me consideraba súper responsable porque siempre me fue bien en el colegio. Y con el tema de la virtualidad fue todo lo contrario, o sea, fue mi peor año cuando yo siempre cumplí y fui responsable en el colegio. La virtualidad cambió todo demasiado, demasiado y muy drásticamente. Ujú. Claro, a mí me pasó lo mismo, que era súper responsable en el colegio y todo, pero al cambiar tanto las situaciones como que me fue afectando y ya me fui atrasando y eso me ponía peor, digamos. Entonces era como que me atrasaba mucho y después tenía que volver con todo y como que fui perdiendo el hábito también. Buenísimos los aportes, buenísimos los que están intercambiando. Y sí, por ahí tiene que ver con las formas que teníamos de vincularnos con el conocimiento, con las formas que teníamos de aprender, con las formas que teníamos por supuesto, de estudiar, ¿no? De pronto se nos cerraron los espacios, se nos cerraron se nos apareció la distancia, y de pronto por ahí no teníamos tanto manejo del tiempo en casa, cuando en simultáneo se dan un montón de actividades, cuando estamos con nuestra familia, que todos tienen las necesidades, y también hay que, ¿no? De la importancia de establecer acuerdos, y que por ahí no todos tenemos una compu para cada uno. De pronto, bueno, no me suena el despertador para ir al cole tan temprano o tarde, y no tengo esos, como que desaparecieron todos esos espacios. Entonces, empezaron como a jugarse y a ponerse en juego otros aspectos, ¿sí? Y nos chocaron, ¿no? Todos de un día para el otro, como por ahí dijeron. Yo les quiero compartir un listado que por ahí ustedes fueron mencionando algunas cuestiones, en esto, ¿no? Que todo esto implicaron como ciertos desafíos. Por ahí sí podemos ver algunos aspectos como positivos de todo esto. Si bien es cierto que se jugaron muchas cosas y para muchos, y para casi todos fue negativo, porque fue de repente y hubo que dar vuelta a la tortilla, ¿sí? Y acostumbrarnos y empezar a manejar otros recursos, tanto cognitivos como recursos, ¿no? Lo emocional, tanto como lo mismo físico, ¿no? Esto de autoorganizarse, de planificar el tiempo, de la disciplina que por ahí decían, que me parece que lo mencionaban como un compromiso, ¿no? Entonces esto, ¿no? Pensar en que de alguna manera, si llegaron hasta acá, digamos, pudieron de alguna manera ir sorteando algunos obstáculos, ¿sí? Entonces empecemos de ahí a identificar y poder fortalecer. Ahí, Cande, te interrumpo un segundito, que habían hecho los comentarios, resalto mucho que la mayoría comentó que este año fue todo muy individual, que se tuvieron que autogestionar bastante, que es este primer término que aparece en la lista,
Y para tranquilidad de Juliana acá, que hace un comentario, a mí me pasó que al principio de este año lloraba porque no sabía ni cómo mandar un trabajo, hasta que aprendí a la fuerza, digamos, ahora voy bien. Pero por un lado, prefiero trabajar así, aunque a veces necesitemos sí o sí las explicaciones de algún profe para entender los temas. Y creo que en esta etapa, para tranquilidad de todos, a todos nos está costando adaptarnos a las herramientas, a los mismos docentes, y ahora lo digo desde este lugar que estoy trabajando puntualmente con algunos docentes, y me cuentan sus experiencias. Ellos también han llorado tratando de planificar actividades, de aprender herramientas, de buscarle la forma para tratar de ayudarlos en este camino que, si bien todos lo han percibido como súper individual, creo que todos han dejado lo mejor de sí para tratar de darle lineamientos generales, de tratar de ayudarlos o guiarlos o encaminarlos, y que estos trabajos prácticos formen una suerte de guía de las cosas que ustedes tenían que ir leyendo o tratando de aprender o tratando de ir articulando con los conocimientos que tenían de otros años. Así que es una realidad que nos ha tocado bastante a todos, que ha implicado muchísimo trabajo de todos, que es un aprendizaje que hemos ganado todos, que lo podemos capitalizar, y que me parece muy bueno porque ya les fue dando un pasito a lo que va a ser la nueva realidad universitaria, en la que no es que no hay ningún tipo de organización, pero se requiere trabajar mucho en este punto de la autoorganización. Como les comentaba Cande la semana pasada, el volumen de información es mucho más grande, entonces pasa por uno de asumir la responsabilidad, sentarse, pegar una primera leída al texto, ver cómo uno va a ir organizándose, a qué materias hay que dedicarle más tiempo, cuál menos. Así que creo que, al margen de que sientan de que este año no han estudiado nada, como dijeron al principio, han aprendido mucho y cosas que les van a sumar. A ver, Valentina dice, en el cole no nos queda de otra, por así decirlo, que interesarnos. A mí, en cambio, al principio era ponerle pilas y darte cuenta que cuando surgían dudas tenías que esperar, quizás hasta el día siguiente, y el hilo se perdía completamente. Bueno, pero eso también un poquito en el cole presencial pasa. A veces te quedas con alguna duda, y una vez que ya saliste del cole, la duda queda hasta que vuelvas a ver al profe. Si bien la modalidad es distinta, tal vez en el colegio la duda te surgía en el momento que se estaba dando el tema. Está bueno también a la hora de estudiar, ya también lo va a mostrar Cande, que todo lo que surge en la interacción con el texto, en lo mío personal, por ejemplo, yo cuando estudio al texto lo marco, dialogo con el texto y le dejo un montón de preguntas anotadas que después en algún momento las evacúo con quien pueda, con mis compañeros, con el docente. Siempre está bueno ir generando estos espacios de construcción del aprendizaje, ¿no? Con los otros. Y ya cierro con un comentario de mí. Me costó mucho porque yo usaba la computadora muy pocas veces y ahora estoy todo el día sentada con ella. Sí, creo que fue el gran desafío de todos este año, que nadie estaba preparado como para poder asumir una vida casi 100% virtual, porque nos tocó el estudio. En mi caso yo también trabajo, por ejemplo, y me tocó todo desde mi casa, a hacerme el mejor amigo de la compu, ponerle mucha voluntad, y ahí vamos. Pero es importante, digamos, que estas cosas las puedan reconocer y que capitalicen todo esto que han aprendido, que parece poco, pero esta conciliación con la tecnología les va a sumar un montón para el ingreso a la facu y para todo lo que va a ser su trayectoria académica, ¿no? Cande, te doy la palabra. Juan, por ahí recuperando todo esto que vos decís, de capitalizar aquello que fuimos conociendo, que fuimos haciendo, que fuimos descubriendo, quería como proponerles, acá les voy a pegar el link del Jamboard, que es una aplicación que tiene Google, es como una hoja compartida, que es la que usamos en el primer encuentro. Me avisan si pueden entrar. Se necesita acceso. Ay, siempre me pasa lo mismo. A ver, bueno.
Yo acá lo tengo que compartir. Ahí va, ya aprendí esto, pero bueno, me olvidé de hacerlo. Bueno, decía que les quería compartir esta hoja como para que vayamos escribiendo, ¿sí? Acá, este es ay, no me acuerdo cómo se llama, el insertar texto desde acá, o desde los post-it que habíamos dicho, que son las notas adhesivas, pensando en todo esto que se nos fue presentando. Esto de que por ahí decía una de las chicas, no sabía cómo mandar un mail, porque bueno, nos atravesó todo este manejo de lo informático, entonces a eso, ¿no? Y como que podamos compartir qué herramientas, qué recursos, qué dispositivos, qué cuestiones desde lo informático fuimos como aprendiendo para poder, digamos, capitalizarlos, ¿no? Para después, o en este mismo proceso. No sé, se me ocurre esta plataforma en la que estamos, ¿no? El Meet, el chat. Por ahí hablaban del mail, que por ahí no se usaba, no lo usaban en el cole, ¿sí? El envío de un archivo, cómo adjuntar un archivo, qué cuestiones, digamos, fueron a Cande, Sí, el link de Jamboard lo hiciste como lector. Cambiale en compartir y ponelo como editor porque no están pudiendo escribir. bueno. Bien, eso son las cosas que... Bien. Buenísimo. Ahora sí, chicos, prueben y nos Ahora. avisan. Me avisan si no pueden entrar. Bárbaro, ahí está, ahora sí pueden. Buenísimo, ahí empezaron a usar el lápiz. Yo por ahí les indico estos dos, pero bueno, pueden usar lo que a ustedes les parezca. Autonomía de trabajo. También hemos descubierto como qué potencialidades, ¿no? Tiene, por ejemplo, el teléfono. Bueno, la compu, también ni hablar, el teléfono, ¿no? Con esto de que por ahí decían, me juntaba con mis compañeras de tesis, o por ahí compartía, y uno dice, bueno, no, a estudiar no me juntaba, pero sí, ¿no? Uno en esos encuentros y en esos intercambios también se pone en juego el aprendizaje colaborativo, ¿no? Capaz no te juntabas a estudiar con ellas, a leer un texto, a repasar, pero sí a lo mejor pensando en la manera en que podían resolver algún problema o alguna dificultad o cómo organizar cierta cuestión del trabajo, ¿sí? Entonces esos como encuentros virtuales que antes lo teníamos solamente para alguna otra cuestión, se volvió como súper rico, ¿no? A ver, pensando un poco en capitalizar, en aprovechar y en potencializar todo eso que nos puede brindar la tecnología. También está el tema de que bueno, no contamos a veces con una compu, la conexión con la conexión, con los datos, tiene todas sus contras también. Aprendí a usar más el mail que el WhatsApp. Qué valioso. Aprender a usar herramientas como Word, como PowerPoint, Mail, Meet y Zoom. Cambiar las palabras de los trabajos para que no parezcan copiados. Mirá, el recurso de los sinónimos también, ¿no? De todos los... Me pasó que la primera reunión me perdí por la falta de costumbre de revisar el mail. Trabajar de manera autónoma, creo que aprender mucho más a que hacerlo en grupo, porque por ahí antes alguien no entendía algo y no lo decía y todos seguían. La virtualidad me dio mucha comodidad para realizar trabajo, siendo crítica creo que no me favoreció mucho.
Un aspecto también que puede haber sido valioso también en esto en la virtualidad o el encuentro con la escritura, ¿no? Cómo consulto una duda, cómo envío, hago alguna referencia, profe, aquí le adjunto al archivo con este trabajo, cómo poder expresar también ese envío. Me parece muy bueno trabajar con este material, fue enriquecedor. Darme cuenta de que hay profesores que ni se interesan en sus clases, no dan clases y su trabajo lo sacan de internet. Mirá, bueno, es el uso de los recursos que también, de los recursos libres que están en la web, que también es bueno para, más allá de que el profe lo use o no en la clase, es bueno también, ¿no?, poder interactuar y poder encontrar también otros formatos donde esté la información. A mí me pasaba que al principio casi todos los profes usaban una app distinta y se hacía un lío bárbaro, porque después nos decían que nos faltaban unos trabajos o que quedaban extraviados por ahí. Claro, también todo este aprendizaje, ¿no?, desde la parte del cole, de usar plataformas. Algo bueno. ¿Sí? A mí me pasó de que, bueno, una anécdota en inglés, que me habla la profesora cuando, bueno, yo me quedo siempre, trato de que en las horas que tenía en la materia esa, quedarme y ponerme a hacer los trabajos que mandan los profes o en la clase. Bueno, me pasó de que con inglés tenía desde el mediodía hasta como las 4 de la tarde, a veces esperaba a terminar todo y después comía, y bueno, a veces comía antes y después hacía las cosas. Bueno, la profe me habla y me dice, Juliana, ¿te pasó algo? Dice, porque hace un mes que no recibo tus trabajos. Y resulta que yo le había entregado todo el mismo día que yo lo había mandado, pero debe ser que no se fijó bien y había perdido todos los trabajos míos. Claro, el tráfico, digamos, de información y la diversidad de plataformas o de aplicaciones o de mensajería, digamos, por donde circula, hace que también se pierdan, se traspapelen de alguna manera. Claro. A mí me pasó también con inglés, que hace unas semanas estaba haciendo un trabajo bastante largo, ya iba por la mitad y me surgieron un par de dudas, así que se lo envié a la profe por Classroom para que me lo corrija, no sé qué, para despejar las dudas que tenía hasta ese momento, y cuando ella me lo devolvió, en vez de devolvérmelo a mí, lo subí a la plataforma y todos mis compañeros tuvieron la mitad del trabajo, de hecho, que yo estaba haciendo, así que un garrón. Claro, un bajón, porque, claro, es lo que decía Juan Pablo recién, el aprendizaje estaba mutuo, ¿no? Pero bueno, sí, pasan esas cosas, han pasado muchas otras cuestiones. Ya me imagino a las profes también, porque algunos chicos no se podían adaptar a alguna plataforma o a alguna aplicación y se lo mandaban por otro lado y se tenían que fijar por todas las cuentas para ver dónde le habían mandado el trabajo. Claro, por ahí se empezó a usar como de primera mano, digamos, el WhatsApp, ¿sí? Pero bueno, eso implicó también aprender a usar, ¿no? Esto que por ahí decían, a usar más el teléfono en esto de, bueno, tengo que tener la aplicación para descargar un archivo de Word, tengo que saber qué es un archivo compartido, qué es esto del trabajo en línea, de poder usar un documento en el que después no se borre nada, cuando se me apague la compu, o cuando me quede sin luz, o cuando, ¿sí? Igual, así anecdótico les cuento lo valioso y lo importante de que todo esto lo hayan aprendido en este trayecto. A mí el ingreso de la facultad me hubiera gustado un montón que los profes me hubieran pedido más prácticos en el colegio. Me tocó acostumbrarme así como medio de golpe desde la facultad, y esta serie de cosas que les han ido pasando a ustedes, digo, nos han pasado a todas las escalas. Yo este año tuve la experiencia de hacer una materia de 5º año de la facultad y todavía estábamos un montón perdidos, y era el tema de, che, ¿quién manda el trabajo? No, mándalo vos, no, yo no sé, yo por las dudas no me hago cargo, porque todo el mundo tenía miedo que si el archivo llegaba, que no, y fuimos aprendiendo todo con los docentes
con esto que comentaban ustedes, cada uno usa una aplicación diferente. Algunos docentes nos pedían las entregas de alguna forma, entonces en las primeras entregas había algo que quedaba pendiente y nos decían, chicos, no terminaron de mandar porque faltó esto. Entonces creo que hemos ido construyendo entre todos, probando con un montón de canales diferentes, como dice Cande, empezamos con WhatsApp y después fuimos mutando a ver cuál era el canal más cómodo, el canal que la mayoría tenía acceso, porque también hay que ver desde los dispositivos que se conectan cuál es el más accesible para todos, cuáles son los archivos que son más fáciles de leer después para poder corregirlos. Entonces hemos ido como ganando experiencia en esto, y que les va a servir un montón, y como decía Cande, este acercamiento con la escritura también y con los prácticos, yo creo que les ha dado un montón de herramientas para el trayecto universitario en el que van a tener muchos prácticos, en el que van a tener que escribir mucho, entonces no todo ha sido tan malo, digo, en este año de virtualidad, en el que parece que no se aprendió, pero que finalmente terminamos aprendiendo muchísimo. Así es, Juan, y también nos debíamos esto, ¿no? Aprender de todo lo que hay con los recursos tecnológicos, ¿no? Desde la informática, desde lo que pudimos hacer, fue bastante valioso, muy valioso. Por acá otro comentario más: tener trabajos por todos lados, aunque la mayoría los sube a Classroom, también tengo un mail, en WhatsApp y en Drive. Tiene que ver con esto que señalaba Juan recién. Yo les quería comentar, a ver si alguno ha tenido aproximación este año a ingresar a alguna herramienta tipo aula virtual y participar de algún foro que hay en ese tipo de herramientas de intercambio, donde se pueden hacer preguntas, respuestas, se puede ir compartiendo información. No sé si alguno desde su colegio o desde alguna actividad que haga tal vez extracurricular ha tenido acceso a este tipo de herramientas, que es la que van a empezar a usar ahora desde la facultad. Nosotros, para el manejo de pasantías, este año teníamos que cumplir 200 horas de pasantías, que bueno, obviamente no pudimos porque pandemia, pero se organizó todo un foro, no sé si alguien acá participó, participaron la mayoría de las escuelas técnicas de Argentina, y había un foro, toda una plataforma, creo que era de una editorial, era en realidad la página de una editorial que fue modificada para que nosotros podamos usarla como foro para resolver algunas dudas o participar en grupos y esas cosas que tenían que ver con la pasantía de cada orientación. ¿Y cómo te fue con esa experiencia del foro? ¿Sentís que fue útil, que sumó? ¿Querés contar un poquito tu experiencia? La verdad, nosotros, mi grupo no aprovechó mucho esa posibilidad que teníamos, hacíamos solo lo justo y necesario que nos pedían, pero no fue que la aprovechamos tal vez como se merecía la plataforma, porque estaba buena, pero bueno, no pude tener esa experiencia muy enriquecedora. Sí estuve, practiqué un poco, pero no como me hubiese gustado. Buenísimo. Les traía esto a colación porque es una herramienta que van a usar mucho en las distintas facultades. Van a tener una página, un aula virtual, que seguramente ya les irán a comentar en el ingreso si es que no le han comentado. Y todas las aulas virtuales cuentan con este espacio de foro de las distintas facultades, que por ahí es un recurso que está bueno que conozcan y que fomenta los aprendizajes. Todos hemos tenido momentos de desesperación a las 3 de la mañana con una duda y nos hemos conectado a hacer una pregunta, y es muy bueno porque va construyendo estos aprendizajes colaborativos. Siempre hay algún compañero que lo ve, a lo mejor ya lo preguntó, se lo contestaron, te lo explica, y vos podés también colaborar y contestar con otro. Entonces es una herramienta que no la has usado, es bueno que se vaya familiarizando, porque en estas construcciones de espacio que comentaban arriba, fue tan individual este año y por ahí se sintieron tan solos o se quedaban con la duda que tenían que guardársela hasta que hubiera alguien. Este tipo de espacios ayuda mucho
a poder hacer la duda en el momento. Siempre hay alguien que en el momento también está transitando, entonces se va construyendo entre todos por ahí la respuesta que están buscando. Bien, sí, es muy valioso y está bueno que pudieran interactuar, pero más allá de que a lo mejor se han ido acercando, ¿sí? O no han tenido la oportunidad de interactuar en una clase, en un aula virtual, están haciendo uso de otras herramientas que por ahí no usaban antes, y eso también suma. Por ejemplo, el envío de mails, el responder, digamos, un envío, responder lo que fuere, ¿no? A tratar de emplear esos distintos canales de comunicación, interactuar y ser más activos en ese sentido, les va a sumar mucho, porque el aula por ahí siempre tiene una vinculación con el mail, siempre alguna notificación les va a llegar al mail. Entonces, el uso del mail también fue como para muchos nuevo, ¿sí? Algunos no tenían ni siquiera creado una cuenta o no sabían que tenían cuenta, porque por ahí siempre el celu nos pide para activarlo, y uno le crea una cuenta como para tener acceso al celu y demás, ¿no? Entonces fue como, bueno, adquirir también conocimiento de eso. Bien, vamos a ver si hay algún comentario más. Me parece que los leí a todos. Bien, volvemos por aquí a este listado, ¿sí? De, bueno, lo que era la autoorganización, planificar, marcar objetivos diarios, darle seguimiento, esto de un poco como para recuperar lo que vimos en el primer encuentro, esto de establecernos metas, para eso planificar implica administrar ese tiempo que tenemos, ¿sí? Establecer un plan de trabajo para ir dándole seguimiento a esas metas, priorizar las actividades, hacer uso de las herramientas digitales, reconocer esa potencialidad que tienen, ¿sí? En este sentido de lo que decía Juan Pablo sobre el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Con compañeros y con profes. ¿Cómo le fue con el uso de los espacios en casa? ¿Cómo gestionaron eso? Yo ahí puse también organización familiar, acuerdos, ¿no? El manejo de las emociones y la convivencia, que tiene que ver también con ese desarrollo de nuevas habilidades en el contexto virtual. Cada uno tenía su actividad fuera de casa, había momentos de encuentro, pero ahora se nos dio como todo en el mismo espacio. Entonces, ¿cómo fueron administrando también ese espacio? Se ubicaron personalizaron un lugar de estudio que les permitiera establecer una rutina, que les permitiera estar ahí de alguna manera brindándoles cierta tranquilidad en esa personalización del espacio, ¿no? Que también está bueno, aunque sea un espacio chiquitito, un rinconcito, lo ordenaron para tener ese encuentro con ese estudio, con ese trabajo que tenían que hacer, con ese encuentro con los compañeros, con esa actividad solitaria. Bueno, en mi caso sí, yo vivo sola con mi abuela y ella solamente le tenía que avisar cuando tenía clases, entonces no me interrumpía. Pero uso más mi escritorio, antes no usaba para nada y ahora tengo lleno de apuntes, la computadora, el teléfono, el mate. Pero en cuanto a organización, no fue tan malo, ¿no? Digamos. Uh-huh. Ay, bien. Bueno. ¿Alguien más que quiere comentar acerca de eso? Creo que un poco hablamos del espacio, de crear un espacio. Por ahí siempre se hace hincapié sobre el ambiente de estudio, esto de lo que decíamos antes de los elementos distractores,
creo que lo mencionábamos, el celular, pero pensando un poco en esta potencialidad y en el uso, ¿no? Ahora se nos mueve como un poco ese tema de los distractores, apuntando hacia otros aspectos. En realidad, a lo mejor el uso de otras redes, o, no sé, otro tipo de distractores que no sean el celular. Me pareció importante recalcar esto de los acuerdos en casa, de la organización familiar. Como decías vos, no recuerdo, no vi quién habló, pero te acordabas con tu abuela, bueno, y algún otro aspecto que pudiera ir surgiendo y que nos llevó a organizarnos de una manera diferente. Acá tenemos varios que han usado la habitación de búnker, veo, me incluyo, y varios que han podido ir haciendo estos acuerdos. Acá Juliana comenta que se iban compartiendo los espacios, cuando no lo usaba la hermana, lo usaba ella, se pasaban los dispositivos, entonces estos acuerdos suman un montón, el compartir los dispositivos también, porque si no podemos tener ese espacio a dedicárselo a la actividad que tenemos que hacer, en este caso, sentarnos a estudiar, se complica mucho con estos aspectos externos de distracción de la gente que entra, sale, por ahí te preguntan algo y vos estabas en medio de procesar algo que estabas leyendo. Sí, y de organizar también, volviendo al tema de los tiempos, ¿no? Bueno, tiene que ver en cuanto a esos acuerdos en el marco del tiempo que también tenga el otro, a planificar de acuerdo a las metas que nos establecimos. Un punto también es saber decir basta, necesito un tiempo de descanso, porque también están quienes necesitan estar frente a la compu o hacer un proceso que nunca corte, y también permitirnos ese espacio como para descansar y volver nuevamente con otra energía, ¿sí? Bueno, pensando un poco y abocándonos a lo que nos toca hoy, en relación a esto de las técnicas de estudio, mencionábamos recién las técnicas de estudio. ¿Qué son para ustedes las técnicas de estudio? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles vienen implementando hasta ahora? ¿Qué es lo que vienen haciendo? Mencionaron algo en el encuentro anterior, como para recuperar. ¿A qué llamaríamos técnicas? Acá nos aporta Candela cuadros, resúmenes, síntesis. Bien, sí, esas son las técnicas, ¿sí? Yo hago resúmenes y estudio de ahí, subrayo palabras. Ahí me gustó más, hay más puntualizado, ¿sí? Ese conjunto de acciones que hacemos y que llevamos a cabo para lograr comprender esa información. Ahí va palabras principales. Bien, identificar palabras principales, palabras claves, para luego confeccionar una síntesis, un resumen, un cuadro, por ahí mencionaba Juan. Acá Emi también comenta, ella de las mías, resumo y hago comentarios en los márgenes. Ahí para los que todavía somos amantes del papel. Bien, me sumo. Me sumo a eso. Bueno, las técnicas de estudio son todas esas acciones que empleamos y que hacemos, así sea marcar un margen, resumir, identificar una palabra. Esas son las técnicas, ¿no? Esas acciones que llevamos a cabo en ese proceso y por ahí están dentro de una metodología que cada uno implementa, ¿sí? Que puede ser distinta a la de un compañero, ¿sí? La ventaja de estas acciones, la ventaja de emplear esas técnicas es que favorecen la atención, la concentración a esa actividad que estamos haciendo, para permitirnos la comprensión y distinguir quizás lo central de lo que es complementario, para distinguir las palabras fundamentales, las claves, para comprender una idea del texto, ¿sí? Y el objetivo de usar estas técnicas es hacer más operativa esa actitud, ¿sí? Que rinda, que nos dé frutos, digamos, en ese momento, en esa pequeña meta que se establecieron en ese momento, ¿sí? Cuando hablábamos de método, cuando yo les dije que estas técnicas las hacemos dentro de lo que es una metodología que cada uno tiene, cada uno trae, o que cada uno implementa,
tiene que ver con esos pasos, ¿no? Cuando decimos, yo esas técnicas las implemento primero para hacer esto, después para seguir con esto. Primero identifico, leo, marco, ¿sí? Después hago la síntesis, después, digo, tiene que ver con esos pasos que cada uno viene administrando, que viene desarrollando, que se basan, como yo planteé, como tres principales, ¿no? En la lectura, es como ese componente fundamental, en identificar las ideas principales, ¿sí? Y producir, digamos, de esa selección, de esa identificación que yo hice de las ideas principales, organizar esa información, ¿sí? Yo acá en ese cuadrito les marqué esto de la importancia de tener ese equilibrio entre las estrategias de organización, de esas metas, ¿no? Que decíamos recién, bueno, las metas a corto plazo, digamos, ¿qué quiero hacer ahora? Yo ahora voy a leer este texto y voy a marcar, digamos, poder identificar ciertas técnicas para que ese tiempo y ese momento me rinda. Y también nos motive. Si yo cumplo con una meta, es como que uno se siente mejor, ¿no? Cuando cumplió con lo que se propuso hacer. Entonces, es distinto de decir, bueno, hoy voy a leer esta unidad, voy a leer, y ¿qué más? O sea, está bueno, voy a leer este texto, voy a identificar una idea principal en cada párrafo, y voy a marcar únicamente los conceptos que me parecen que son como fundamentales o que me está presentando como nuevo, por ejemplo, ¿sí? A lo que voy es que está bueno que esas acciones que vamos teniendo y que vamos llevando a cabo, también las vayamos marcando, y ese uso del papel que decías vos, Juan Pablo, está buenísimo, porque ¿cómo hacemos ahora con los PDF? O sea, ¿cómo hacen ahora con el material que les están mandando de la escuela? ¿Cómo lo intervienen? Por ahí decían, identifico las ideas principales, pero ¿cómo? Mira, acá Emi Yo hace... directamente copio todo en la carpeta. Si no es muy largo el trabajo, copio todo en la carpeta. ¿Todo el texto? O sea, nos mandan preguntas así, trabajos prácticos, entonces yo paso toda la carpeta y de ahí voy haciendo las actividades. Bien, bien. ¿También te gusta el uso del papel? ¿O por qué motivo lo haces? Sí, aparte ahí queda plasmado y si se me llega a perder el mail o lo que sea, sé que puedo buscarlo de ahí y tengo todo. Bien, a mí también, me encanta hacerlo en papel. No me paso un texto completo, pero sí necesito apuntar porque eso también me concentra. Acá nos comentaba Emi, necesito tener los apuntes en papel, aunque en la compu se puede hacer esas cosas, no lo siento igual. Necesito leer, marcar, resumir, hacer comentarios, rayar el papel. Ahí estamos totalmente de acuerdo con Emi. Y Maite nos dice, yo lo que hago también es anotar como en post-it algunos datos importantes y los pego en la pared. Eso me sirve porque los veo todo el tiempo y lo voy memorizando. Ah, mira, es una buena estrategia. ¿Sí? Y Emil comenta también que tiene todas las materias organizadas por carpetas en la compu. En la parte organizacional virtual yo hago lo mismo, pero no me saquen el papel porque cada uno tiene su costumbre para acceder al objeto de conocimiento. Sí, sus estrategias también. Está bueno y es importante lo que resalta Maite, me parece, o Emi, esto de organizar en carpetas o organizar el material de estudio, organizar lo que les llega desde el cole o de lo que van a tener de la facu, ¿sí? Organizar en carpetas y organizarlo y empezar a organizarlos también en el Drive o en la plataforma que ustedes, me parece que... Sí. ¿Ustedes qué recomiendan más o qué recomendarían más? ¿Manejarnos en carpetas o en cuadernos? Porque por ahí suele pasar esto de que las carpetas se te pierden más las hojas o también tiene cierta comodidad o que en el cuaderno, no sé, se ocupa un espacio menos, que se aprovecha un poquito menos o no sé, ¿cómo lo ven ustedes? Yo siempre usé cuaderno.
en la secundaria sí usaba la carpeta, pero el cuaderno me permite tener todo junto. O sea, es como yo soy muy desorganizada y metía papeles y no veía la forma de ordenarlos. Me parece que el cuaderno está bueno. Sí, en mi caso también me resultó más cómodo el cuaderno, aunque para contestar tu pregunta, así en la diversidad de mi trayecto académico, universitario y lo que he visto mucha diversidad. Hay gente que aún se maneja con carpetas que le queda cómodo porque pone carátulas y organiza las materias y sigue con la misma metodología del colegio. Gente muy prolija que no es lo que me pasa a mí. También me pasa como Cande, que por ahí me puedo desorganizar, entonces el cuaderno está ahí, no se saca la hoja y queda. Y también hay mucha gente que va tomando notas, cuaderno, hoja, carpeta, en lo que encuentra, y después se anillan y se hacen sus propios libros de resúmenes. Así que como modalidad, como consejo por ahí es lo que a vos te quede más cómodo, siempre es lo mejor y lo que sea más práctico para vos. Cada uno más o menos conoce el nivel de organización que tiene y cómo le sería más fácil después acceder a esa información. Claro, yo por ahí al principio opté por lo que sea más cómodo, ¿sí? Y empecé con el cuaderno. Pero yo era un poco desorganizada, entonces me encontraba con que en el cuaderno anotaba todas las materias. Y ahí empecé, digo, no, tengo que organizar esto de alguna manera, y bueno, y buscaba, no sé, tal vez, o un cuaderno para cada materia, y me resultaba, a su vez, era como mucho un cuaderno para cada materia. Entonces, usaba esto de gestionar como esos espacios que por ahí decías, Juan, en esto de las carátulas, en el cuaderno. Pero bueno, cada uno va a ir encontrando cuál es lo que le quede, qué es lo que le quede más cómodo, de acuerdo a que, bueno, cómo se conozca también y con qué se va encontrando, ¿sí? Bueno, pensando un poco en estos tres ejes, ¿sí? En el de la lectura, ¿cómo les va, digamos, con esta lectura del material en la compu, en el teléfono? Te seca la vista. O sea, en una lectura. Después de esto vienen a estar más aumentos los anteojos. Ah, sí, varios somos los que estamos teniendo con algunas dificultades en la vista, ¿sí? A mí me resulta muy incómodo, me gusta más tener, digamos, los libros y todo en físico, y siento que me cansa más leer en la computadora. Ujú. Por ahí lo que está bueno, haciendo de vuelta esto, señalando el uso del papel, siempre que estén leyendo, tanto en PDF, en Word o en lo que le manden, o en lo que reciban el material, tener un papel, un cuaderno, una lapicera, un lápiz al lado para ir haciendo anotaciones, ¿sí? Para ir registrando, para estar atentos, para mantener la atención, la concentración, y para que no se pierda esa interacción que ustedes hacen con el texto, ¿no? Más allá de que, bueno, de que a veces necesitamos aumentar la letra de la pantalla o ponernos un lente o lo que fuere, que no se pierda ese momento de interacción con el texto, ¿sí? De que también sea enriquecedor. Yo tomé acá dos conceptos propios de lo que es esa interacción de lector y autor, ¿no? Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. ¿Sí? La lectura es la palabra usada para referirse a una interacción, por la cual el sentido codificado por un autor en estímulos visuales se transforma en un sentido de la mente del autor. Es esto de tratar, esa interacción tiene que ver con tratar de comprender y entender qué es lo que me está diciendo el autor, qué se escribe, ¿sí? Entonces, que ese momento de encuentro, bueno, estemos lo más concentrados que podamos, nos ayudemos, seamos estratégicos en ese sentido, de ponernos, no sé, todos los materiales como en nuestro rincón de estudio, el mate, como por ahí mencionaban, pero el papel y el lápiz es fundamental, ¿sí? Bueno, eso lo están haciendo, pueden ir tomando apuntes.
eso también les va a servir en el momento de la clase. Por ahí no sé si lo están haciendo ahora, la toma de notas, creo que también lo mencionamos la vez pasada, porque también es un registro escrito en el que ustedes van a ir organizando esa información, en el que van a ir jerarquizando ciertos contenidos, aunque después en la lectura ese orden vaya como transformándose, cambiando, modificándose. Sí, eso de tener un papel y anotando usé bastante en mi trabajo de investigación final, que tenía que ir mirando páginas, investigaciones, apuntes de todo, y iba anotando lo que más, digamos, me interesaba o lo que tenía que sacar de tal lugar. Entonces al final tenía que buscar nomás eso y ahí sintetizar. Tal cual, anotar de dónde lo sacaste, qué página estaba, ¿no? ¿De quién era? Sí, sí, sí. Está bueno. Yo a principio de año me propuse, bueno, antes de que empezara todo esto de la pandemia, tratar de en clase todo el tiempo tomar apuntes, sea de la materia que sea, para, bueno, acostumbrarme un poco a la modalidad de la uni. Y con todo esto de la pandemia, al final terminé recibiendo súper pocos textos o tuve súper pocas oportunidades de tratar de aprender o poner en práctica esto de hacer apuntes. Entonces como que nunca lo terminé de resolver. Uh-huh. Bien. Ahí qué importante que es eso que mencionas ahí de las oportunidades, ¿no? ¿Cuántas oportunidades tenemos de poder desplegar esto que quiero? Y bueno, por ahí buscarlo y usar como otras estrategias, ¿no es cierto? Si tengo algún tema que me interese, buscar a lo mejor no sé, algo en YouTube o en alguna otra plataforma en el que pueda tomar ciertos apuntes para fortalecer, digamos, ese aspecto. Por ahí cuando leen, ¿qué hacen? ¿Leen todo o leen por párrafos, por partes? ¿Van anotando alguna idea principal de todos los párrafos? ¿Cómo vienen haciendo ese trabajo de lectura, de ese encuentro, de anotaciones? Porque antes de hacer el resumen y antes de hacer la síntesis, o antes de hacer un cuadro, lo que fuere, digamos, el insumo primero es esa selección de información. La van haciendo párrafo por párrafo, o aunque no le estén haciendo ahora, ¿qué se les ocurre que vayan a hacer después en el ingreso? Cuando tengan toda esa cantidad de material. Acá Juliana comentó que ella va por partes. Y Maite lo hace en general. Bien. Bien. Primero está bueno hacer como una lectura, bueno, lo que decíamos en el encuentro anterior, esto de la prelectura, darle una ojeada, revisar todo el texto, y cuando nos decidíamos a dividir por partes, llámese, donde empieza un título y empieza el otro, y termina una unidad o lo que fuera, o nosotros fragmentamos ese texto, le damos una leída como general a esa parte, a esa selección, como una leída de un tirón, ¿sí? Y después empezar a fragmentar, para tener una idea general sobre lo que trata el texto, así como una aproximación, y después empezar a hacer cortes y a marcar las ideas principales. Que por ahí las vamos a tomar a todas o después vamos a descartar algunas, pero está bueno hacer ese análisis minucioso. Y por ahí esas partes, esas anotaciones marginales o esos resúmenes o esa indicación de la idea principal a veces no está en el texto explícita, a veces no la tengo escrita, a veces es una idea que yo tengo que generar a partir de lo que leí, ¿sí? O a veces me queda más cómodo generar yo la idea que decirla de esa manera que está ahí en el texto, ¿sí? En ese sentido, siempre con esa premisa de lean para entender. Entonces, si yo necesito sacar una idea principal de ese fragmento de texto, de ese párrafo, si el texto me permite hacer una síntesis con mis palabras, usando ciertos conceptos que es necesario, digamos, recalcar, lo hago. Y si no, voy resumiendo, a veces la idea principal la tengo que ir armando, a veces me queda armado, la puedo terminar de definir cuando leo 3 textos, 3 párrafos seguidos o 2, o a veces se encuentra el final, digamos,
Por eso está bueno hacer una lectura como general de un tirón del fragmento que ustedes vayan a seleccionar, que vean que no se corta, digamos, con alguna información importante, que sigue, y empezar como a analizar, ¿sí? Y en ese análisis, bueno, es lo que yo quería presentarles como distintos métodos, ¿no? De estudio, por ahí están dando vueltas, o se mencionan, o por ahí se identifican con lo que van haciendo en relación al texto o no. Uno de estos métodos es el PQRST, están las siglas en inglés, que tiene que ver con esto de que hablábamos en el encuentro anterior de la prelectura, la lectura y la poslectura, ¿no? La previsualización de cuánta densidad tiene el material, tiene títulos, tiene subtítulos, de qué autor es, toda la información del paratexto, digamos, que pueda recopilar. No es necesario hacer anotaciones, pero uno por ahí lo hace sin querer y dice, ah, mira, este autor también lo vi en otra materia. Ajá, mira, esto también se lo dan en el cursillo de otra facultad. Entonces es como hacer esa previsualización, y cuando empiecen a leer el texto, cuando se definen por analizar un fragmento, también está bueno generarse preguntas. Preguntas básicas. ¿Qué preguntas le harían a un texto? ¿Cuáles son las básicas? ¿El qué? Puede ser uno. ¿Qué me dice? ¿Cuándo? ¿De qué trata Aporta acá Valentina? Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? De acuerdo. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto es? Está bueno, ¿sí? También. Entonces ahí, si tengo identificado qué tipo de texto es, aunque por ahí no sepa bien categorizar los tipos de texto, pero eso es una información muy valiosa porque me va a permitir pensar cómo lo va a ir desarrollando el autor, ¿sí? Si es un texto más bien informativo, o más bien argumentativo, o digamos, o algún otro tipo de texto, se va a ir desarrollando y va a tener distintas partes, ¿sí? Entonces ahí va a depender las preguntas que le voy a ir haciendo. Por ahí me está presentando algo con ciertas características y bueno, ¿cuáles? También puedo, el dónde, con quién, cómo, a partir de preguntas básicas que me ayuden a aproximarme a ese texto, ¿sí? Bueno, leer también plantea este método, leer, releer, digamos, cada parte, resumir después de haber sacado, digamos, la idea de esas preguntas, ¿sí? Que puede ser una lluvia de ideas, o sea, dependiendo del texto que tengan, pueden ir o respondiendo esas preguntas, o pueden ir haciendo una lluvia de ideas, o pueden ir también confeccionando un mapita conceptual de un pequeño fragmento, ¿por qué no? Digamos, no siempre va a ser el mapa conceptual después que termine toda la unidad. También está bueno hacerlo en pequeños análisis, ¿sí? Está bueno la elaboración de síntesis también, o de producciones propias en relación a lo que ustedes van entendiendo de ese texto, y cómo lo van a ir articulando con otro, ¿sí? Básicamente este método es eso, digamos, más allá del método que les presento, que estemos o no definiendo acá, tiene que ver con que ustedes se identifiquen con esas acciones. Sí, está bueno que las puedan llevar a cabo o no les sirve, digamos, qué de esto, digamos, van recuperando y qué descartan, ¿sí? En este sentido, de acá, ¿qué es lo que van a recuperar? ¿Qué es lo que vienen haciendo? ¿Qué les parece que está bueno que puedan usar? Yo lo que me parece más valioso en es la guía de preguntas, porque a veces no tenemos un material con la guía de preguntas. Muchas veces los profes preparan sus guías para tratar de orientarnos en la lectura, y otros profes tienen la postura de no presentarlas, ¿sí? Para que cada uno vaya generando sus preguntas o sus aproximaciones al texto y sus interpretaciones.
¿Trabajan con las guías de preguntas o con algunas preguntas? Acá Emi comenta, una vez que terminé de leer me pregunto, ¿entendí lo que acabo de leer? También viene a un comentario que había hecho Valentina antes, lo vamos a rescatar ahora. Entre las preguntas que le hace el texto, ¿es completamente confiable y entendí todo? Bien. La pregunta de cómo lo presenta también el autor, el texto, está bueno. Esto de ¿entendí todo? Está bueno también para un momento como posterior, eh, para ver qué es lo que fuimos recuperando. Pero a lo mejor ese entendí todo se puede se puede modificar y decir qué es lo que entendí. Porque a lo mejor no todo lo que dice necesitamos como absorberlo, asimilarlo y comprenderlo, ¿sí? Pero sí hay algunos puntos en los que vamos a ir haciendo más foco, porque eh, no hay o sea, es posible aprenderse cada palabra, cada cosa, ¿sí? Pero sí, ¿qué es lo que entendí? ¿Qué fue lo que entendí? ¿Qué fue lo que no? ¿Qué fue, en qué puntos me quedaron dudas? ¿Por qué no entendí esta parte? ¿Porque no entiendo su manera de redactarla? ¿Porque no entiendo los conceptos? ¿Porque no estoy familiarizada con el vocabulario? ¿Sí? Ir tratando de desmenuzar qué es eso que sí entendí y qué es aquello que no, y tal vez por qué no. Y también en este sentido de despegarse del contenido. Bueno, si yo no llego a entender todo o algo, me despego y digo, bueno, ¿cómo empieza la autora a escribir este texto? ¿O cómo se escribe este texto? Bien, primero me da como una especie de introducción de algún concepto, o después me empieza a definir algunas, o a indicar algunas, no sé, características, ¿sí? O después me dice, me está argumentando y me está contraargumentando, o ¿por qué me hace el encuentro con este otro autor? ¿Por qué? ¿Sí? Es como que ir desmenuzando, o qué es lo que intenta hacer. Llegar a una conclusión. ¿Llegó a una conclusión o no llegó a una conclusión? Es como ir tratando de hacer como esos pregunteros, ¿sí? Que a lo mejor tengan que ver con el contenido y a veces tienen que ver con la manera en que se presentan. ¿Te va entendiendo un poco? Estoy siendo medio confusa. Sí. ¿Sí? ¿Estoy confundiendo? No, vamos entendiendo. Ah, bien, bien. Bien. Bueno, el otro es 2L, 2S, 2R. Tiene que ver con la lectura, con las subrayar ideas principales y la síntesis, y después con la repetición, ¿sí? Lectura general, que tiene, capaz, se comporta un poco con lo que era la previsualización y la prelectura, ¿no? Esa lectura general, de tener una idea de todo, ¿sí? La lectura deteniéndose para comprender, o sea, hacer ese detenimiento por fragmentos, por partes, subrayar las ideas principales, la síntesis. Yo creo que este es el que más, por ahí uno más usa, ¿no? Sin darse cuenta, no es necesario definir hoy, bueno, hoy voy a usar este método 2L, 2R, 2R. No, es lo que cada uno vaya haciendo y que lo vaya haciendo a conciencia y de manera que, en la medida que cada uno vaya pudiendo avanzar, ¿sí? En esta lectura detenida, esta lectura, leer para entender, es donde cada uno va haciendo esas interpretaciones. Entonces ahí, por más que ya las entiendan y digan esto que lo entiendo, no voy a perder tiempo de escribirlo o no voy a marcar nada porque sí lo entendí, no, marquen. ¿Sí? Si eso que entendieron, bueno, transfórmenlo en una pequeña síntesis, en un concepto, o hagan alguna marca, no sé, encerrar con círculos un concepto, una notación marginal, o a lo mejor articular o con otro, ¿sí? Con otro texto, con otra cosa o con algo que a ustedes les resulte significativo, ¿no? Es importante poder también indicar aquello que, porque muchas veces hacemos la anotación de aquello que no sé si muchas veces, a lo mejor a mí me ha pasado y lo estoy como generalizando. Anotaba solamente lo que no entendía en la anotación marginal, ¿sí? Y ahí sí hacía como una toma de las palabras claves, de los conceptos que se desarrollaban, pero
pero no lograba como después recordar, ¿sí? Aquello que sí había entendido, pero porque mi memoria era así, digamos, necesito del registro visual, ¿sí? Tal vez algunos no lo necesiten. Bien, buscar conceptos, buscar palabras claves, ideas principales, ¿sí? Aunque a veces no logremos entender todavía el concepto, sé que ese es el que me está presentando, ¿sí? Por supuesto, o la idea o el concepto lo vamos a ir sacando como en una segunda lectura, tercera, o cuantas uno no necesita hacerlo, pero poder identificar esos conceptos y ese registro, en ese registro, digamos, manual, en el papel, vamos a ir dándole prioridad, jerarquía también, ¿sí? Y relación con otros. Ahí quiero aprovechar Sí. para rescatar el tema de la importancia, por ahí que se viene remarcando del taller anterior de la lectura general, y acá con una experiencia bastante personal que me ha pasado con la aproximación a los textos, de sentarme a leer y por ahí uno identifica cuál es el concepto que le presenta el autor, no lo entiende y se rompe la cabeza, lo vuelve a leer y lo trata de procesar y a lo mejor 2 o 3 párrafos más adelante el autor lo aclara y te dice, cuando hablé de me refería a, y vos decís, yo estuve 5 horas tratando de entenderlo, entonces por ahí como un aporte interesante es, hagamos una lectura general, podamos identificar de qué está hablando el autor y entender estas preguntas que nombraban hace un rato. ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿De qué estaba hablando cuando lo dijo? Ir pudiendo asociar estas cosas y tal vez hasta esas preguntas les sirven de anotaciones al margen, ¿eh? No solo lo que entendieron y lo que no, sino por ahí esos comentarios que después, en el general, cuando uno vuelve al texto, las puede ir uniendo y dice, ah, claro, acá presento esto porque después lo iba a usar para contarme esta otra cosa. Entonces es muy importante esto de hago la lectura general, voy tratando de entender después el párrafo por párrafo, hago una suerte de síntesis y por ahí en este último puntito del repetir en voz alta o el repaso, esto yo lo había comentado en otro taller, yo tenía un gatito pobre que creo que hizo la carrera conmigo y lo volví loco en el repaso y yo le explicaba y hacía mi síntesis y le comentaba lo que había entendido, pobre él, me miraba nada más, pero es importante poder decirlo en voz alta y ver qué es lo que entendimos, Claro. si lo podemos verbalizar, si lo podemos procesar, explicar. No sé si actualmente lo vienen haciendo o por ahí trayéndolo a colación con esto que decían, este año no estudié, solo hice trabajos. Muchas veces para hacer un trabajo práctico, todos estos pasos que hicieron, que ustedes no lo consideraban estudio, esto de leer, hacer una síntesis, contestar una pregunta, forma parte de una técnica de estudio y seguramente algo de eso han aprendido, aunque lo consideren no haber estudiado. Bueno, acá hacen algunos comentarios. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Juliana, decirle que te ayude en la tesis. Pobre gatito, si supiera escribir estaría en la compu. Esta idea de ir de lo general a lo particular, de leer todo, de hacer un LI, de esa prelectura, de leer de un tirón, ¿sí? sin detenernos en detalles, es lo que nos permite después, o sea, es lo que nos permite esa aproximación al texto, es lo que vos decías, Juan, recién. ¿Por qué me rompí tanto la cabeza tratando de entender tan detalladamente y minuciosamente esta parte si después me lo decía al final? ¿Sí? Primero leo todo, me aproximo, bueno, una idea general, puedo ir marcando ideas generales, ¿sí? En todo el texto, y después depende, digamos, del texto, digamos, y del trabajo que yo tengo que hacer con ese texto, sí voy a hacer recortes y voy a ponerme a analizar, ¿sí? Cada parte. Y en esto que decías del repetir, que acá lo mencioné como repetir en voz alta la síntesis, pareciera ser como que tenemos que repetir de memoria eso que escribimos, pero no, tiene que ver con esa repetición, con recuperar, creo. Recuperar aquello que entendí. Y cuando uno lo dice, si lo dice a otro, o hace cuenta que se lo está diciendo a otro, como al gato, nos vamos a dar cuenta que hay cuestiones que hay que ajustar. ¿Dónde estoy flojo? O tal vez sea porque
no lo puedo expresar porque no me sale, digamos, de qué manera, digamos, y van a ir esa idea con otra, o tenga que ver con que no me acuerdo o no entendí bien de qué se trataba esa parte del texto, ¿sí? El otro método es el método R, exploración, recepción, reflexión, repaso, evaluación. Van a ver que se repiten, digamos, estos pasos de exploración, que tiene que ver con esa prelectura, con la previsualización, con la lectura global, con leer todo de un tirón, ¿no? Recepción, con esa identificación, de captar lo más importante del tema. Acá con ese concepto de sintetizar, que tiene que ver con esa recepción también, de seleccionar lo más importante. Que a veces cuando estamos leyendo no sabemos, la verdad que no sabemos, o es porque no estamos atentos, o porque el texto es muy complejo, y decimos, basta, no sé cuál es lo más importante, hacer ese trabajo, digamos, de ir de lo general a lo particular. Bueno, o si no, cambiar de acción, ¿no? No voy a identificar la idea principal, ¿sí? Pero voy a hacer una lista de una lluvia de o una lista con los conceptos que aparecen, conceptos nuevos, ¿sí? Que aparecen. Tratar de cambiar la dinámica. Tal vez recuperando ciertos conceptos, ustedes ven que, bueno, que hay una articulación entre ellos o hay alguna relación, entonces, bueno, vuelve a volver el texto con otra idea, ¿sí? Bueno, comparar, elegir los conceptos que sean más precisos, entender el tema, que tiene que ver con esto de hacer como un análisis más minucioso, más detallado, definir, tener la idea clara, relacionar el tema con la aprendizaje. Es como que se repiten algunas acciones, ¿no? Yo creo que el primer paso siempre es como leer el contenido, leerlo todo, fragmentar, como decíamos recién, en eso buscar conceptos, buscar palabras, buscar ideas principales, poder ir haciendo como un bosquejo o anotaciones en el papel, de manera que funcionen como un esqueleto, porque son el insumo que vamos a ir teniendo. Además, cuando uno va escribiendo, va procesando la información de otra manera y va clasificando, va a lo mejor estableciendo categorías de palabras, orden, la relación entre los conceptos, ¿sí? Bien. Acá yo recupero de este método, que es el método Feynman, por ahí es algo que vos mencionaste recién, Juan Pablo, de qué hacías con tu gato, ¿sí? Parece un chiste, suena gracioso, pero tiene que ver con identificar aquello que después de haber analizado el texto, de haber leído, de haber extraído lo principal, de haber hecho a lo mejor comparaciones con algunos conceptos, de haberlo trabajado, ¿no? Como en detalle, es esto de poder explicarlo, ¿sí? Y lo que apunta este método lo hace como en 4 pasos, ¿sí? Primer paso, seleccionar el tema que queremos, no sé, el tema o el trabajo o lo que queremos nosotros dar a conocer, ¿sí? Entregar un trabajo práctico, ¿sí? Segundo paso, lo vamos a desarrollar, van a hacer ese trabajo, ¿sí? Utilizando, después de haber trabajado el texto, de haber hecho la lectura del material, marcar las ideas principales, sacar los conceptos, ¿sí? Tratar de explicarlo en un lenguaje sencillo. ¿Sí? Acá también después agrega explicarlo en voz alta. Lo podemos escribir, buenísimo, si lo podemos decir en voz alta, para que en el tercer paso, cuando lo decimos, en voz alta nos vamos a ir dando cuenta de cuáles son los puntos que hay que ajustar. Entonces, el tercer paso es completar esa información que faltaba, que a lo mejor, si en el escrito no lo pudieron hacer de una manera redactada, tal vez fue gráfica, ¿sí? Como un cuadrito, un esqueleto, ¿sí? Identificando lo más importante. Entonces ahí vuelven el cuadro, vuelven a esa producción, digamos, escrita, y van agregando y completando información, ¿sí? Entonces, lo que
lo que más, donde más hace foco este método es en esto de recuperar la información, de explicarla, pero con un lenguaje sencillo. Que dé cuenta de que nosotros entendimos con nuestras palabras, por eso marca acá, explicar como si se los estuvieras enseñando a un niño, con un lenguaje sencillo. ¿De qué manera puedo explicar este concepto de manera sencilla? Aunque parezca tonto lo que estoy haciendo, pero está bueno ese ejercicio, me parece bastante valioso, por eso recuperé este método. No sé si, Juan, vos hacías algo al respecto. Cuando tu gato te miraba y decía, esa parte no la entendí. Mira, a mí me servía mucho porque yo prestaba mucha atención a su cara. No, al margen de la broma, veo que acá también Emi hacía lo mismo con su mascota. Generalmente, ese último paso me sirve mucho porque ahí me doy cuenta, si yo estoy explicando, aunque le esté explicando una planta, y yo en algún punto me trabo, me hace reflexionar en, che, ¿por qué no pude seguir explicando este concepto? No lo entendí, no me quedó, ¿por qué no lo puedo articular? Entonces te hace volver muchas veces en donde te trabaste, en donde quedaste, en donde sentís que no estás del todo seguro de lo que estás diciendo, y te hace ver por ahí cuáles son esos puntos flojos que tenés en la elaboración de la explicación del tema, y siempre es bueno volver al texto. A mí en lo personal, por ejemplo, con esto de algunas técnicas que usan, a mí me gusta marcar mucho con colores, entonces yo marco un color con la idea principal, un color con la idea complementaria, un color con el autor, otro con el año, entonces por ahí en esta explicación ya mi cabeza sabía en mi forma de estudiar con lo visual a dónde tenía que volver, qué es lo que necesito complementar. Por eso me parece importante por ahí, siempre que ustedes se sienten a estudiar o estén haciendo la elaboración de un trabajo o lo que fuere, una vez que lo leen, si ustedes lograron sintetizar lo que el texto dice y lograron comprender los conceptos, tienen que poder explicarlo, aunque se lo expliquen a la mascota, y poder recuperar eso que estuvieron trabajando y que estuvieron dialogando con el texto. Rescato ese punto que trae Cande porque sí me parece como un punto bastante útil hasta para autoevaluarse uno. Sí, es bastante útil porque tiene que ver con esto de recuperar y también, ¿por qué no de repetir? No estoy repitiendo de memoria aquella idea del autor, sino que estoy repitiendo, recuperando con otro lenguaje que me resulte más ameno, o que diga, bueno, así lo entiendo, y ahora te lo voy a explicar de esta forma, y si puedo, le doy otra vuelta, ¿sí? Bueno, como para tomar algunas ideas, recuperar esto de leer el texto tantas veces como sea necesario, tales, como para recuperar la guía de lectura, identificar las palabras claves, investigar solo los conceptos que creamos necesarios, no vayan a ponerse a definir o a buscar definición de todos los conceptos que encuentren que todavía no manejen, sino que aquellos conceptos o palabras que tengan el nudo de la cuestión, digamos, que crean ustedes que son claves, tal vez para entender el texto, o que tal vez después lo pueda entender en el contexto del texto. Por ahí no hace falta buscar significado de todo, ¿sí? Tiene que ver también con esa apropiación paulatina también de los conceptos del vocabulario del texto que vayan a manejar. Bueno, y acá vamos a hacer como, a dar ciertas características de lo que es el resumen y lo que es la síntesis, ¿sí? Cuando hacemos el resumen y la síntesis, lo que buscamos, el objetivo que perseguimos siempre es achicar el texto, ¿verdad? Hacerlo más chiquito, ¿sí? Pero de alguna manera que eso que yo reducí, pueda entenderlo sin tener el texto base. Entonces, la característica del resumen es que, bueno, hay textos que se prestan más para hacer un resumen, o a mí me parece que yo lo voy a entender mejor con un resumen, y otros con una síntesis, ¿sí? Los dos son válidos. O este pedacito de este texto me voy a hacer un resumen, y de este otro párrafo me voy a hacer una síntesis. Ustedes cada uno lo va a ir manejando según su necesidad, ¿sí? Para comprender ese material.
El resumen conserva la estructura del texto original. Quiere decir que si me introduce, tengo una introducción, un nudo y un desarrollo, el resumen va a estar así, ¿sí? E incluye todas las ideas principales del texto base. Va a incluir las ideas en ese orden, ¿sí? De cada párrafo. Y va a respetar la expresión del autor, y esto de que tiene que ser autónomo, significa que yo, cuando recupere ese resumen, tengo que tratar de entender, me tiene que dar la idea del texto original. Posiblemente para algún detalle vuelva a recuperar el texto original, pero la idea es que se comprenda, que yo se lo pueda dar a una persona y que más o menos tenga una idea de lo que es el texto. ¿Sí? En ese sentido, esto, bueno, volvemos a lo mismo en la sugerencia. Si el texto es largo, fragmentarlo. Si no sabemos dónde termina un texto o dónde darle corte, poder establecer en esa lectura como general títulos, hacer subtítulos nosotros, ¿sí? Formular preguntas también y responderlas. Esas respuestas pueden ser los títulos, o esas preguntas pueden ser los títulos también. A veces cuesta cortar un texto, saber hasta dónde, desde dónde. Entonces eso nos va a poder ayudar también un poquito. ¿Qué experiencia, Juan, tenés vos con el resumen, Juan Pablo? O por ahí, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué es lo que más usaron? O si por ahí se sienten más identificados con el uso del resumen para cierto texto. ¿O qué creían, qué idea tenían del resumen? Hay material que está bueno hacer resumen, porque por ahí no es, a lo mejor un texto argumentativo está bueno hacer síntesis. Hay texto como más duro, ¿no? Que necesita a lo mejor un resumen y una pequeña síntesis también, poder ir combinando. En la síntesis, por supuesto, al igual que en el resumen, a veces lo que solemos hacer es resumen sin entender tanto el texto. Por ahí siempre está bueno y siempre es necesario entender el texto, origen, ¿sí? En la síntesis necesariamente vamos a tener que entender el texto base, porque vamos a dar una opinión, si se quiere decir de esa manera. Vamos digamos, a tener como más protagonismo nosotros, porque vamos a tomar algunas ideas principales del texto base, pero podemos introducir el texto, o poder desarrollar ese resumen, de acuerdo, digamos, a nuestro punto, o sea, de acuerdo a lo que querramos, digamos, hacer con esa síntesis, digamos, a cómo lo querramos expresar. Porque puede presentar un orden distinto al del texto original. Tal vez puede empezar con la conclusión, o puede empezar con la introducción, o así como viene haciéndolo el autor, pero usando un lenguaje sencillo, o usando otro tipo de lenguaje, o usando conexiones, ¿sí? Pero tengo que respetar la idea del autor, ¿sí? A veces sí podemos incorporar una postura, pero siempre siempre expresar la idea del autor, del texto original, ¿sí? Se pueden incorporar o reemplazar otros términos. Esto es lo que decíamos de poder, cuando hablábamos de recuperar, de repetir, de decirlo de manera sencilla, de un lenguaje más ameno, más familiar, conservando los conceptos o los términos propios de ese texto que esté desarrollando. Está bueno, va a servir mucho para hacer la síntesis. Bien, bueno, hay algunas sugerencias que ya la venían mencionando, cómo identificar el tipo de texto. Bien, básicamente, y así como más general, creo que ya estamos en las 12:35, esas son como las características, ¿sí? Del resumen y de la síntesis. ¿Hay alguna duda? No, vamos bien. Gracias. Están las síntesis redactadas y las síntesis gráficas, ¿sí? O los resúmenes, más que todo son síntesis, perdón, no resúmenes. El resumen tiene cierta rigidez, ¿sí? Que la síntesis no.
por ahí está bueno siempre apelar a una síntesis, porque es lo que nos va a permitir decirlo de otra manera, es lo que rescatábamos recién, decirlo de alguna manera más amena, y bueno, y eso es una síntesis. Las gráficas son los cuadros, los mapas mentales, las interconexiones que vamos haciendo entre los conceptos, las jerarquías, se da una síntesis gráfica, y hay quienes les resulta mucho más fácil o pueden recuperarlo de una manera diferente a los cuadros, porque les van a poner más colores, porque moviliza de otra manera, digamos, cuando uno recupera, y es más significativo hacerlo de esa forma. Como decía Juan recién, marco con un color, la técnica de los colores, ¿no? Marco con un color los conceptos que engloban, los que tienen más apertura, los que son más generales, y después con otro color o en otra dimensión, o en otro orden, los textos que tienen menor jerarquía y que se van encerrando en ese general, ¿sí? Lo que está bueno hacer es elaborar una lista de conceptos para hacer estos gráficos, o la síntesis, ¿sí? Porque puedo tener las ideas principales, y bueno, ahora voy a hacer una lista con los conceptos o las palabras claves, ¿sí? Entonces, nos va a permitir generar, digamos, ese orden, darle una jerarquía, tanto para hacer las síntesis redactadas o las gráficas, ¿no? Y vamos a ver la relación entre un concepto y otro, y eso es muy importante, digamos, porque tiene que guardar cierto sentido lo que vamos a producir. Y nos va a ayudar muchísimo también esto de hacer conexión entre ideas o entre conceptos, ¿sí? Bueno, acá es como que está como intervenido el texto, el primer texto a la izquierda, más bien me parece que es impreso, y hay ciertas ideas para cada párrafo, ¿sí? Después abajo, a la izquierda, se usa como el resaltador, la dinámica de los colores, como mencionaba Juan. Entonces, digo, como recuperar estas operaciones que hacemos con el texto. Identificar los temas, los subtemas, en esto que era la lectura general, la lectura más, lo exploratorio, digamos, lo global, y después lo más preciso, poder indicar, a lo mejor si no puedo hacer una síntesis o algo, recuperar algún concepto al lado, también, y me parece que el texto es muy largo, lo corto y le pongo un subtema, un subtítulo, atender a los conceptos centrales, anotarlos en una hoja, después para darle una estructura y organizarlo. Parece ser un proceso como lento, pero lo van a reaprovechar después cuando tengan que recuperar ese tiempo, se van a acordar muchísimo más de lo que estuvieron trabajando. Y al momento de recuperarlo o de estudiarlo para cierto examen o cierta fecha, es como que esto de ser paulatinos, seguros, ordenados, administrar, digamos, la información en el tiempo que vayan gestionando, les va a ser como más positivo, ¿sí? Bien, bueno, yo lo que quiero presentarles, bueno, este es un texto, vamos a saltar por el tema del tiempo, vamos a saltar a un pequeño ejercicio que está por acá, de un texto que yo saqué de bueno, este no es el ejercicio que vamos a hacer ahora, pero bueno, como para que veamos el ejemplo de lo que es fragmentar, ¿sí? Un texto, cortarlo en partes y ponerle un subtítulo o una pequeña síntesis generalizada de lo que habla, como para ir recordando cuando tengamos que volver al material, ¿sí? Para ir identificando cada parte. Este es un texto de la Facultad de Agronomía, del ciclo de nivelación. Bueno, por ahí cuando todavía no estamos familiarizados con el vocabulario o
tratar de ir haciendo cortes y escribir, ¿sí? Hacer una pequeña síntesis o un subtítulo. En cada párrafo fuimos escribiendo un posible subtítulo, como conceptos o ideas generales para recuperar después y volver al texto. Este es el ejercicio que quisiera que hagan. No sé si se ve o está muy chiquito. De acá. Bien. Bueno, la idea es que puedan leer este pequeño texto, ¿sí? Los dilemas de la universidad contemporánea, y después identificar cuál de estos dos textos debajo es el resumen y cuál es síntesis. ¿Sí? Recuerden que el resumen conserva la misma estructura del texto, es más rígido, va presentando las ideas en el mismo orden que el autor las va presentando, y la síntesis tiene un poco más de libertad como para modificar esa estructura, para agregar otro vocabulario o alguna otra palabra, ¿sí? Y también yo le agregué acá, hay ciertos conceptos claves, hay dos conceptos claves que se manejan o que surgen en este texto. ¿Se animan? En un ratito, yo sé que estamos pasados de tiempo, pero nos tomamos un ratito para leerlo, ¿les parece? ¿Están por ahí o se fueron? Ah, están. Sí, sí. Bien. Pero ya nos pasó el link. Ah, ¿no se está viendo? Ahí lo pasó. Sí, se ve. Ah, no, sí se veía, Perdón. pero pensé que No, no. igual lo voy a pasar porque, gracias por indicarlo, porque se ve chiquito. De todas maneras le va a pedir acceso, ahora lo hago todo al revés. Mm. En teoría ahí se podría acceder.
Ustedes me avisan, para quienes lo están viendo desde la presentación, si bajo un poco. ¿Puedo ir bajando para los textos, a los textos de abajo? Estaban todos en el link. Ah, bueno. No les quiero quitar mucho tiempo. Creo que lo vamos resolviendo. ¿Qué les parece? Según el texto original. Acá Cande comenta, Maite, que parece que fue la primera que terminó. El primer texto, el resumen, el segundo, la síntesis. Y Juliana dice que opina igual que Maite. Bien, ¿alguien más? ¿Opina lo mismo o lo contrario? Sí. Valentina igual que Maite. Bien, sí, es así, digamos. El primero es un resumen, donde se puede ver, digamos, que la estructura del texto y que va mencionando las mismas ideas y las va sosteniendo de la misma manera. Y el segundo es síntesis, ya permite, digamos, mayor flexibilidad para comentar el tema y uno decir, digamos, qué es lo que entendió, ¿sí? Es la ventaja de la síntesis, ¿sí? Que está bueno usarla. Sin subestimar, digamos, la utilidad y las ventajas que también presenta el resumen, por supuesto, ¿no? Pero bueno, también está bueno poder identificar en qué partes del texto utilizar una u otra, o en qué textos también. Hay materias que dan más para resumen y es mucho más fácil abordarlas de esa manera, y otras permiten, digamos, otro tipo de trabajo al hacer una síntesis también para cierto material, ¿sí? Bueno, para que no se nos vaya más el tiempo, vamos a cerrar acá, y si pueden ir a almorzar tranquilos, tranquilas.